El anciano me acarició la pierna con la mano temblorosa y me dijo al oído: «Si te portas bien conmigo, tu contrato cambiará, tendrás tu sueldo completo y algo más». «¿Algo más?», pregunté con la voz seca. «Mi firma y mi cama, si tú quieres». No respondí con palabras, solo me quedé ahí, de pie, mientras sus dedos seguían subiendo. Sabía que estaba mal, sabía que tenía un esposo en España, pero también sabía que esa noche ya no sería la misma mujer. Me llamo Laura, tengo 37 años, y la última vez que cerré la puerta de mi casa en el pueblo, sentí que dejaba más que un lugar. Dejaba una vida, un hombre que ya no me miraba igual, y una rutina que me estaba matando lentamente. Mi marido, Antonio, era de esos que creen que el trabajo viene solo. Se pasaba el día en el bar del pueblo, riendo con los de siempre, quejándose del gobierno y de los jornales que nunca llegaban. Yo, en cambio, sentía que me marchitaba. Tenía un cuerpo sano, una mente despierta, pero ninguna salida. Hasta que Ángela, una amiga de la infancia que se había ido a trabajar a Chicago como cuidadora, me escribió por Facebook. «Hay un contrato disponible», me dijo, «para cuidar a un anciano en Nueva York. No es difícil, tiene casa grande, sueldo fijo, habitación propia. Solo quieren a alguien de confianza. Y tú siempre fuiste fuerte». Esa frase me ardió, no por dolor, sino por verdad. Empaqué lo poco que tenía: ropa de trabajo, una bata, zapatos cómodos, mi cepillo de pelo y una pequeña medalla con la Virgen que me dio mi madre antes de morir. Antonio no dijo nada el día que me fui, ni un beso, ni un abrazo. «¿Vas a durar 2 semanas?» Fue todo lo que dijo. Me subí al autobús sin mirar atrás. Cuando llegué a Estados Unidos, sentí que todo era grande. Las calles, los coches, los ruidos. Yo me sentía pequeña, pero dentro, una chispa ya se había encendido. El anciano que iba a cuidar se llamaba Franklin. Tenía 78 años. Era viudo y vivía en una casa de 2 pisos en las afueras de Albany. Un barrio elegante, silencioso, con árboles que parecían sacados de una película. Me recibió una mujer mayor, su hermana, que me dio un juego de llaves y me dijo: «Él tiene sus días buenos y malos. Lo importante es que tomes nota de sus pastillas y que lo escuches. Le gusta hablar, mucho, y a veces coquetear». Sonreí sin saber si lo decía en broma. «Y una cosa más», añadió. «Su hijo vive cerca. Viene cada semana con su esposa e hijos. No te metas en líos». Y me guiñó el ojo. Franklin me pareció simpático. Tenía los ojos claros, la voz firme y una forma de hablar que mezclaba ternura con ironía. «¿Eres española?» «Sí». «Ya me gustabas antes de verte», me dijo la primera noche. Reí, no por gusto, sino por nervios. Cené en la cocina, sola. Y cuando subí a mi cuarto, encendí el móvil y vi un mensaje de Antonio. «¿Ya te aburriste? Aquí no te espera nadie». Lo borré. Y supe que la mujer que había salido del pueblo ya no era la misma que respondía a ese tipo de mensajes. Esa noche dormí con el corazón abierto y el futuro por primera vez. En mis propias manos. Lo conocí un martes por la tarde. Estaba regando las plantas del porche cuando escuché la puerta delantera abrirse y una voz masculina decir: «¿Papá? ¿Estás despierto?». Me giré con el cubo en la mano y ahí estaba él, Michael Franklin, alrededor de 40 años. Alto, con camisa azul arremangada, el cabello castaño peinado hacia atrás y unos ojos que, aunque eran los mismos que los de su padre, miraban distinto. Él me miró primero sin reconocerme. «¿Tú quién eres?». «Soy Laura, la nueva cuidadora de su padre». Se quedó en silencio un segundo, observándome de arriba abajo. No fue una mirada grosera. Fue una mezcla de sorpresa, análisis y algo más. «Ah, la española». «Sí, esa misma», respondí, intentando sonar ligera. Entró a la casa sin más, pero antes de cerrar la puerta me lanzó una última mirada, más lenta, más profunda. Y entonces supe que algo había empezado. Franklin estaba tomando té en el salón. Cuando vio a su hijo, sonrió. «El emperador ha llegado». «Papá, ya te dije que no me llames así delante de la gente», dijo Michael, pero sin enfado. Yo miraba desde la cocina. Eran parecidos, pero Franklin tenía esa calidez que solo da el tiempo. Michael era más reservado, elegante, casi frío. Charlaron un rato. Luego Franklin
Me pidió que llevara unos dulces. Laura, ¿puedes traer esas galletas que me gustaron ayer? Fui con la bandeja. Al entrar, Michael se levantó. Gracias, me dijo, esta vez con voz baja. Nuestras manos se rozaron al pasar la bandeja, y fue un roce tan leve, tan accidental, que nadie lo notó, excepto nosotros. Esa noche, mientras recogía la cocina, Franklin se acercó con su bastón y me dijo: «Mi hijo está casado, pero eso no significa que sea feliz». No supe qué contestar, solo seguí fregando. «¿Y tú?», añadió. «Eres más inteligente de lo que pareces, sabes escuchar, y también sabes callar». Lo miré. «Yo vine a trabajar, señor Franklin». «Todos venimos por algo», dijo. «Pero no siempre nos quedamos por lo mismo». Subí a mi habitación y me senté en la cama con el corazón agitado. No había pasado nada, pero el aire ya no era el mismo. Abrí el móvil. Tenía otro mensaje de Antonio. «Mándame dinero este mes y contesta. No hagas como si no me conocieras». Lo apagué y cerré los ojos. Michael tenía esposa, hijos y una vida propia. Yo tenía un marido que no me esperaba y un anciano que me miraba como si supiera cosas que yo aún no aceptaba. Esa noche soñé con manos, las del viejo, las de su hijo y las mías, tocando una puerta que aún no me atrevía a abrir. A la semana siguiente, Franklin comenzó a mostrar una faceta distinta. Ya no solo me pedía el desayuno con amabilidad, sino que empezaba a buscar mi presencia con insistencia, como si mis pasos por el pasillo fueran lo único que lo despertaban de su letargo. «Laura, ¿puedes sentarte conmigo mientras tomo el café? Laura, ¿puedes masajearme los hombros un poco? Esta silla me está matando. Laura, tú no pareces una mujer cualquiera». Eran frases pequeñas, pero sembradas con cuidado. Como quien lanza migas sabiendo que tarde o temprano alguien las recogerá. Una mañana, mientras le ponía su manta en las piernas, me dijo: «¿Sabes que antes de ti tuve 2 cuidadoras? Una se fue. La otra la eché yo. Eran frías, sin alma, sin piel. Tú, en cambio, tú hueles a mujer de verdad». Me aparté suavemente, sin decir mucho. «¿Y eso qué tiene que ver con su recuperación?». Sonrió. Esa sonrisa lenta, irónica, que solo tienen los hombres que han vivido demasiado y creen que ya nada puede sorprenderlos. «Tiene que ver con que tú y yo podríamos hacernos bien. Si tú me cuidas como yo merezco, y yo te cuido a ti como tú no sabes que necesitas». Me quedé helada, y al mismo tiempo, una parte de mí se encendió. Esa noche, al cerrar la puerta de la habitación, mi cuerpo temblaba, no por miedo, por nervios, por esa mezcla absurda de culpa y curiosidad. Antonio, desde España, no había llamado en 3 días, y cuando lo hacía, solo pedía dinero o lanzaba frases secas como piedras. «Si estás tan ocupada, mándame lo que toca este mes y no te hagas la reina». Me acosté sin contestar. Apagué la luz, pero las palabras de Franklin, esas no se apagaban tan fácil. Día siguiente, Franklin me esperaba en el comedor. Sobre la mesa, una carpeta. Dentro, su contrato con la agencia y un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté. «Un extra», dijo. «Si decides quedarte y portarte bien conmigo, si haces que mis días no sean solo medicina y silencio». Abrí el sobre. Había $500 en efectivo. Me quedé en shock. «¿Está intentando comprarme?». «Estoy proponiéndote algo. No necesitas decir sí ahora. Solo piénsalo. Tu marido está lejos. Tú estás sola. Yo también». Y esa fue la primera vez que lo miré con otros ojos. No como un anciano enfermo, sino como un hombre que me hablaba sin rodeos, y que me veía, me deseaba, y me ofrecía una opción. No le respondí, pero esa noche no cerré con llave la puerta de mi habitación, y aunque él no subió, yo soñé que sí. Soñé que entraba con su bastón, que dejaba el sobre mi almohada, y que su voz me decía, sin ironía: «Solo quiero que no te vayas». Y yo, sin contestar, me quedaba. El día siguiente amaneció con una luz rara, esas mañanas de cielo blanco, sin sombra ni sol, como si el mundo no supiera qué sentir. Franklin estaba de buen humor, demasiado buen humor. «Hoy quiero salir al jardín. Dame tu brazo, Laura. Hoy caminaré contigo». Tomé su brazo con suavidad, sentí su piel caliente bajo la camisa
y sus dedos que se afirmaban con más intención de la necesaria. Caminamos despacio. El bastón golpeaba el suelo como un metrónomo irregular, y yo sentía cada paso como una escena ensayada, como si él supiera exactamente lo que hacía. «¿Eres distinta a las otras?», me dijo mientras nos sentábamos en el banco de piedra junto al rosal. «Ellas me hablaban como si yo ya estuviera muerto. Usted está vivo, Franklin, y bastante más despierto que muchos». Él rió y puso su mano sobre la mía. No la retiré, pero tampoco la apreté. ¿Sabes lo que es lo más duro de envejecer? ¿Qué? Que dejas de sentir que alguien te desea, y tú me devuelves eso, no con tus palabras, con tu presencia. Me quedé en silencio. No era la primera vez que un hombre me decía algo así, pero era la primera vez que no sabía si quería detenerlo o dejarlo avanzar. Su mano subió, con lentitud, como si pidiera permiso en cada centímetro. Rozó mi muñeca, mi antebrazo, y cuando tocó el interior del codo, sentí un escalofrío. «Franklin, shh, solo estoy recordando lo que era sentirse vivo». Lo dejé unos segundos más, y luego me levanté suavemente. «Es hora de su medicina», volvió a sonreír. Pero no insistió. Sabía que había plantado algo en mí, y que crecería, aunque yo intentara negarlo. Esa noche, mientras lavaba platos, Michael entró a la cocina. Venía solo, sin su esposa, sin los niños. «Mi padre me dijo que estás haciendo muy buen trabajo». «Gracias, me esfuerzo». «Eso lo noto», pero no hablaba de eso. Lo miré. Él se acercó. «Mi padre no es tonto, y yo tampoco. Tú tienes algo que nos enseña». «¿Qué insinúas? ¿Nada que no estés pensando tú también?» Me quedé congelada. Michael estaba demasiado cerca. Olía a perfume caro, a ropa limpia, a tentación. «Tengo que subir a prepararle la cena». «¿A mi padre o a ti?» No le respondí, solo caminé hasta la escalera, pero su voz me alcanzó. «No voy a juzgarte, Laura. Tú no viniste a robar nada, solo viniste a vivir. Y aquí, a veces eso cuesta más de lo que parece. Esa noche no dormí, porque un anciano me tocaba en sueños, y su hijo me desvestía con palabras, y yo empezaba a no querer despertarme. Fue al caer la tarde cuando Franklin me pidió algo que nunca antes había pedido. «Hoy quiero subir contigo. No quiero que prepares mi cena abajo. Quiero que la sirvas en tu cuarto. Quiero verte fuera de los pasillos». Me quedé en silencio. Era la primera vez que su voz sonaba diferente, menos anciana, más masculina. Le respondí con cautela. «¿Y si alguien nos ve?» «¿Quién? Mi hijo. Él no vendrá hoy. Y si viniera, él ya sabe lo que no debe decir». Esa frase me estremeció más que su tono. Él ya sabe. Preparé una bandeja sencilla, sopa de verduras, pan tostado y fruta. Subimos despacio. Cada escalón pesaba el doble. No por Franklin, sino por el silencio que cargábamos entre los dos. Abrí la puerta de mi habitación, el cuarto del fondo, donde yo dormía desde que llegué, donde me quitaba el uniforme, donde me hablaba conmigo misma en voz baja cada noche. Franklin se sentó en la silla junto a la ventana. Yo serví el plato sin mirarlo directamente. «¿Quieres que coma o que te mire?» Lo miré, al fin. Estaba más erguido que de costumbre. Los ojos claros, las manos firmes. «Solo quiero que cene tranquilo», dije con voz neutral. Él no respondió. Solo tomó la cuchara y empezó a comer, con lentitud, con intención. Como si cada sorbo fuera parte de un ritual. «Laura». «¿Sí? ¿Sabes que podría aumentar tu sueldo esta misma semana?» Me giré. «¿Por qué haría eso?» «Porque quiero premiar tu paciencia, tu dulzura, tu cuerpo cerca del mío, aunque no me toques». No supe qué decir. El corazón me latía en el cuello, y entonces tocó la puerta. 3 golpes, suaves, pero claros. «¿Sí?», dije abriendo la puerta apenas. Era Michael. Se me olvidó algo en el salón, pero vi la luz aquí, y me dio curiosidad. Vio a su padre sentado, mi bandeja servida, la escena entera. No dijo nada, solo levantó una ceja y sonrió, como si ya supiera que esa historia tenía varios capítulos más. No interrumpo, solo pasaba, y se fue. Franklin no se inmutó. ¿Lo ves? Ni él se escandaliza, porque sabe lo que yo sé, que tú ya no eres la misma desde que llegaste aquí. Yo no dije nada,
Pero esa noche, cuando lo acompañé de nuevo a su habitación, me detuve en la puerta un segundo más, y en ese segundo, él tomó mi mano, se la llevó a los labios y susurró: «No tardes mucho en entender lo que mereces». Cerré la puerta sin responder, pero las palabras se quedaron conmigo, como el eco de algo que aún no sucedía, pero ya ardía. El día siguiente fue distinto. Todo parecía estar en su sitio, pero algo flotaba en el ambiente, como un perfume que no se ve, pero no se olvida. Franklin no mencionó la noche anterior, comió tranquilo. Me pidió el libro de siempre y se quedó en silencio junto a la ventana. Pero cada vez que pasaba cerca, sus ojos me seguían, como si repasaran una historia en la que él ya se sentía protagonista. Yo bajé al sótano a lavar ropa. La casa tenía un olor húmedo, mezcla de ropa mojada y madera antigua. Estaba agachada, separando camisetas y toallas, cuando escuché pasos en la escalera. ¿Laura? Era Michael. Su voz, solo su voz, ya me hacía enderezar la espalda sin pensarlo. «Aquí abajo», respondí, sin mirarlo aún. Bajó los últimos peldaños en silencio, y al llegar junto a mí, dejó caer algo sobre la mesa. Una camisa. La dejé el otro día, la ensucié ayudando a papá. Puedo lavarla con lo demás. No vine por eso. Lo miré. Estaba a medio metro de mí, la camisa entre nosotros como única frontera. Su olor era distinto esa tarde, más cercano, más directo. «¿Entonces por qué viniste?» «Porque desde hace días tengo preguntas. Pero ya entendí que hay cosas que no se preguntan. Solo se sienten. No me moví. No dije nada. No podía». Y entonces lo hizo él. Extendió la mano, despacio, y con la yema del dedo me rozó el borde del mentón. «¿Te molesta?» Negué con la cabeza, casi sin aire, y fue ahí donde ocurrió. Su mano subió a mi mejilla, la otra a mi cintura, y sus labios tocaron los míos sin permiso, pero sin violencia. Fue un beso breve, pero tan cargado, tan contenido, que cuando se separó, yo sentía que algo se me había volcado por dentro. «Esto no debería pasar», susurré. Ya pasó. Nos quedamos ahí, él con la camisa aún en la mano, yo con las rodillas débiles, y la lavadora zumbando como único testigo. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora seguimos como si nada, hasta que no podamos más». Esa noche, en mi habitación, miré el techo sin dormir. Los labios aún me ardían, el cuerpo también, y las voces en mi cabeza eran muchas, pero la más clara, la más sincera, decía: «Ya no hay vuelta atrás». Estaba limpiando los estantes del salón cuando sonó el móvil. Lo tenía en modo silencio, pero al ver la pantalla iluminada, sentí que el tiempo se detenía un instante. «Antonio». Respiré hondo y contesté: «¿Laura?». Su voz me sonó lejana, como si hablara desde otro planeta, o desde otro tiempo que ya no me pertenecía. «Sí, dime. ¿Te olvidaste de que tienes marido? Hace 2 semanas que no mandas nada. ¿O ya estás tan ocupada cuidando viejos que no te da tiempo?». Me apoyé contra la pared. La rabia no me temblaba en el cuerpo. Ya no. Solo sentía vacío. «No he olvidado nada, Antonio, pero esta vez…». Pensé en mí primero. ¿Y eso qué significa? Que estoy viva y cansada de fingir que todo está bien entre nosotros. Silencio. Un silencio espeso. ¿Tienes a otro? No respondí. ¿Lo ves? Al final, eras como todas. Number. No soy como todas, soy como nadie. Y si tienes miedo de perder lo que ya no cuidas, entonces mira bien lo que dejas. Corté la llamada, sin gritar, sin llorar, solo… Corté, y supe que algo se había roto. No con un escándalo, no con una pelea, con un clic, como se rompen las cosas que ya no sostienen nada. Esa misma tarde, Franklin me llamó a su habitación. Tenía el pijama puesto, pero el rostro encendido. ¿Estás bien? Lo estoy. ¿Y usted? Mejor ahora que te veo. ¿Qué necesita? Se hizo un silencio, y luego lo dijo. Quiero que vengas a mi cama esta noche. La frase cayó como una piedra en un lago quieto. No hubo eco, solo ondas. No creo que eso sea parte de mis deberes. No lo es, pero podría ser parte de tu futuro. Se incorporó un poco en la cama. Si tú decides estar cerca de mí, no solo vas a ganar más, vas a quedarte con todo. Lo miré, los ojos azules, el rostro de alguien que no juega.
y comprendí lo que insinuaba. Esa noche me encerré en mi cuarto sin cenar. El cuerpo me ardía, la cabeza me pesaba, un beso de su hijo, una propuesta del padre y una llamada del marido que ya no era nada. Me miré al espejo. No reconocía mis propios ojos, pero tampoco quería volver a ser la mujer que se fue del pueblo con la maleta llena de miedo. Ahora estaba en una casa que ardía en silencio, y yo era la llama. No dormí, o si lo hice, fue con los ojos abiertos, la respiración contenida y el corazón convertido en tambor. A las 5 de la mañana el cielo aún estaba oscuro, y sin pensarlo demasiado, me levanté, me puse una bata y bajé las escaleras en silencio. La casa dormía, menos yo, y él. Franklin tenía la puerta entreabierta, como si me esperara. Entré sin tocar. ¿No duermes?, susurré. Abrió los ojos con lentitud. Tenía la lámpara encendida, las gafas en la mesita y la expresión tranquila. «Sabía que vendrías». Me acerqué despacio. Él se incorporó un poco en la cama. «No te voy a pedir nada que no quieras. Solo quédate, un rato». Me senté en el borde. Sus manos buscaron las mías, y esta vez no las aparté. «¿Hace cuánto nadie te toca sin obligación?», le pregunté sin pensarlo. Sonrió con tristeza. «Desde que mi esposa murió. Pero incluso antes, ya nadie me miraba así». Me quedé ahí, mirándolo, y entendí que lo que empezaba a crecer entre nosotros no era solo deseo, era necesidad, soledad enfrentada, calor pactado. Me acosté a su lado. No hubo sexo. No esa noche, solo contacto, respiraciones alineadas, mi cabeza sobre su pecho, su mano sobre mi espalda, como dos cuerpos que se reconocen, aunque no se pertenezcan. Y así nos encontró la mañana, con la luz filtrándose entre las cortinas y un silencio que ya no era incómodo. Era complicidad. Me levanté antes de que llegara nadie, me vestí, preparé el desayuno, y cuando Michael llegó por sorpresa a las 8, yo ya tenía la mesa lista y las mejillas limpias de huellas. «Buenos días», dijo él, mirándome con atención. «Buenos días». Se acercó, bajito. «¿Dormiste?». «Lo justo». «¿Y soñaste?». No necesitaba soñar, estaba despierta. Sus ojos se entrecerraron, me escaneó. Pero no preguntó más, porque las cosas que se rompen sin ruido no hacen falta explicarlas. Franklin bajó 1 hora después. Caminaba más erguido, más firme, y al sentarse a la mesa, dijo sin mirar a nadie: «Hoy empiezo a sentirme mejor, y creo que es gracias a ti, Laura». Michael lo miró, luego me miró a mí, y el aire entre los tres se volvió más denso que nunca. Pero nadie dijo nada, porque en esa casa el deseo ya no se escondía, solo se disfrazaba de silencio. Los días siguientes fueron distintos. Franklin tenía más energía, más apetito, más exigencias suaves disfrazadas de cortesía. Me pedía que lo afeitara, que lo ayudara a elegir su ropa, que me sentara con él, después de comer, y que no hablara mucho, solo que lo mirara. «Tu silencio me calma más que cualquier pastilla», me dijo una tarde, mientras me tomaba la mano como si fuera suya. Michael venía cada vez con más frecuencia, solo, sin su esposa, sin explicaciones. Una mañana me encontró ordenando los papeles de Franklin en el despacho, mientras él dormía una siesta. «¿Qué haces aquí?». «Organizando los documentos de su seguro médico», respondí sin levantar la vista. Eso no lo hacían las cuidadoras anteriores. «Yo no soy como las anteriores», se acercó. Olía a perfume amaderado y frío. «¿Tampoco eras así antes de venir?». Levanté la cabeza. «¿Antes de venir? Era invisible». Nos miramos. Él tragó saliva, se acercó más, y rozó mi muñeca con los dedos. «¿Qué te está dando él que yo no pueda darte?». Esa frase me cruzó el cuerpo, no por celos, sino por confesión. «Él me ve, y tú solo me deseas». Se alejó un paso, dolido, pero sin palabras. Esa tarde, Franklin me llamó a su cuarto. «Quiero firmar algo, y necesito que estés». Sobre la mesa tenía una carpeta, documentos notariales, testamento. «He decidido dejarte parte de mis bienes, la parte que no corresponde legalmente a nadie, porque tú me has dado vida». Me quedé helada. Yo no hice esto por interés. Lo sé, por eso lo hago, porque tú no pediste nada. «Y yo quiero que tengas todo lo que mereces», firmó,
y me pidió que firmara como testigo. Mi mano tembló. Esa tinta sobre el papel no era solo legal, era simbólica. Era una marca, una decisión. Esa noche, mientras me desvestía en mi cuarto, escuché pasos en el pasillo. No eran los del bastón de Franklin, eran más firmes, más jóvenes. Michael. Abrió la puerta sin tocar y se detuvo. Yo estaba de espaldas en camisón. ¿Qué quieres? Quiero saber si lo amas. Me giré. ¿Qué más da? Da, porque yo sí te amo a ti. Se acercó, y esta vez no hubo pausa. Me tomó el rostro, me besó, con rabia, con necesidad. Yo respondí, no por venganza, sino porque lo deseaba, también. Y cuando nos separamos, jadeando, él dijo al oído, ya no me importa nada. Y yo supe que tampoco me importaba a mí, porque ahora ya había dejado que dos hombres marcaran mi cuerpo, uno con tinta, el otro con labios, y aún faltaba mucho por arder. Las cosas en la casa empezaron a moverse como piezas sobre un tablero. Nadie hablaba de más, pero todos sabíamos que algo se estaba construyendo bajo nuestros pies. Una historia doble, un juego sin reglas. Franklin seguía con sus gestos suaves, caricias al pasar, miradas largas, palabras que parecían parte de un testamento emocional. Cuando me hablas, Laura, no siento mi edad. Cuando me tocas, me olvido de que he perdido tanto. Contigo, vuelvo a sentirme hombre. Yo lo escuchaba en silencio, y parte de mí creía cada palabra. Michael, en cambio, venía cada vez con menos excusas. Pasaba cerca. Tenía que entregarle unos papeles a papá. Quería saber si estabas bien, pero sus ojos no buscaban a su padre, me buscaban a mí, a mis gestos, a mi cuerpo entre los pasillos, a mi respiración cuando creía que nadie me escuchaba. Y entonces ocurrió. La noche en que todo se cruzó. Michael vino tarde, muy tarde. Yo ya estaba en mi habitación, con la lámpara encendida y el camisón más fino que tenía. Golpeó la puerta con suavidad. ¿Puedo? No respondí, solo lo miré. Entró. Se acercó sin hablar, me besó. Y esta vez no hubo pausa. Nos deshicimos en la cama, con una mezcla de hambre, miedo y deseo contenido. Su cuerpo sobre el mío, mis piernas rodeándolo, nuestras bocas buscando refugio donde ya no había culpa. Y entonces, en medio del silencio, un sonido, un bastón, cayendo al suelo. La puerta no estaba cerrada. Michael se detuvo, se giró, y lo vimos. Franklin, de pie en la oscuridad, el rostro helado, los ojos vacíos. No dijo nada, no se movió. Solo nos miró por unos segundos eternos y se fue. Michael se vistió en silencio. Yo me senté en la cama, con la bata a medio cerrar y el corazón desgarrado. «Esto ya no tiene vuelta atrás», dijo él. «Nunca la tuvo. ¿Y ahora? Ahora esperamos la tormenta. Esa noche no dormí, no por miedo, sino porque sentí, por primera vez, que ya no había límites, que todo lo que me ataba se había roto. Y lo que dolía más era saber que, de alguna manera, a Franklin sí lo había querido, a su modo, desde mi vacío. Pero ahora, todo era otra cosa, y nadie saldría ileso. Franklin no dijo nada al día siguiente. No hubo reproche, no hubo escena, solo ausencia. Desayunó en silencio, no me miró, no pidió nada. Michael tampoco apareció, quizás por vergüenza, quizás por estrategia, o quizás, simplemente, porque sabía que su presencia haría estallar algo que ya estaba roto. A media mañana, encontré a Franklin en el despacho. Estaba revisando papeles con las gafas puestas, una copa a medio llenar al lado, y una expresión que ya no reconocía. ¿Quiere que le ayude con eso? Ni levantó la vista. No necesito ayuda, solo necesito terminar algo. Me acerqué un paso. Franklin, yo... No digas nada, Laura. Ya lo vi todo. Y eso basta. Me quedé quieta, atrapada entre la culpa y el orgullo. No voy a echarte, añadió él. Eso sería demasiado cómodo para ti. Lo miré. Y entonces levantó la vista. Sus ojos no tenían rabia, tenían decepción, y eso dolía más. ¿Por qué él?, preguntó al fin. No lo planeé, simplemente pasó. Todo pasa cuando uno lo permite. Y tú lo permitiste todo. Esa tarde recibí una llamada desde España, un número desconocido, pero al contestar, una voz familiar.
Laura, soy Felisa, la vecina. Solo llamaba para decirte que tu marido está diciendo por el pueblo que tú lo abandonaste por dinero y que estás con un viejo rico allá en América. Me quedé en silencio. Y la gente, ¿ya sabes cómo es? Habla sin saber. ¡Que hablen!, dije con voz firme, porque esta vez no pienso volver. Corté la llamada, y esa fue la primera vez que dije en voz alta lo que mi cuerpo ya sabía. No iba a volver, nunca. Al anochecer, Franklin me llamó al salón. Había una carpeta sobre la mesa. He hecho una modificación en el testamento. Tragué saliva. ¿Va a quitarme? Number, voy a dejarte, con todo. Abrí los ojos. ¿Por qué? Porque aunque me doliste, también me diste vida, y no quiero que mi última decisión en esta tierra sea vengarme. Quiero que sea libre, como tú, aunque eso signifique dejarlo todo atrás. Las lágrimas me ardieron, pero no cayeron. Gracias, dije apenas. Solo prométeme algo. Lo que quiera. No te conviertas en lo que has huido. No repitas los mismos errores. Y si algún día te aman, no huyas del amor. Esa noche lo ayudé a acostarse como siempre, pero esta vez me quedé un minuto más junto a su cama. Le tomé la mano. Él la apretó y me dijo con voz baja: no te guardo rencor, Laura, solo nostalgia, porque contigo soñé demasiado tarde. Apagué la luz y cerré la puerta en silencio. Pasaron 2 días en calma tensa. Franklin no pidió nada especial, Michael no apareció, y yo me movía por la casa como un fantasma que sabe que aún le queda algo por cumplir antes de desaparecer. El tercer día, al despertar, encontré la puerta del cuarto de Franklin entreabierta. Toqué suavemente. No respondió. Entré. Estaba acostado de lado, con los ojos cerrados, las sábanas perfectamente colocadas. Me acerqué. ¿Franklin? Nada. Lo toqué con la punta de los dedos. Estaba frío, calmo, inevitablemente quieto. No fue sorpresa, fue certeza. Franklin se había ido en silencio, como todo lo que hacía, sin drama, sin ruido, pero dejando una huella imposible de borrar. Llamé a emergencias, después a Michael, después me senté en el borde de la cama, con la carpeta del testamento sobre las rodillas, y una lágrima que por fin cayó. No lloré por amor, ni por arrepentimiento. Lloré por la última frase que me dijo. Soñé demasiado tarde. Michael llegó al mediodía, pálido, sollozando sin sonido. Me miró, me abrazó. Y por primera vez no hubo deseo entre nosotros, solo vacío compartido. ¿Estuviste con él hasta el final? Asentí. ¿Te dijo algo? Sí. Me dejó su última voluntad, y me pidió que no me convierta en lo que he huido. Michael se sentó, cabizbajo. Papá sabía más que nosotros, siempre lo supo. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites. Funeral, herencia, abogados, silencio. Michael fue el que más cambió. Después de enterrar a su padre, vino a verme al jardín. Yo estaba leyendo bajo el árbol donde solía sentarse Franklin. ¿Y ahora qué harás?, me preguntó. No lo sé. ¿Te quedarás en la casa? No lo sé. Se acercó. Se sentó junto a mí. Estoy por separarme de mi esposa. Lo miré sin reaccionar. No lo hago por ti, Laura. Lo hago por mí, porque esta historia me abrió los ojos, y porque ya no quiero seguir actuando como si nada pasara. Se quedó en silencio unos segundos. Pero si tú quisieras quedarte, si quisieras empezar algo nuevo, sin mentiras, te juro que esta vez no llegaría tarde. No le respondí ese día. Solo lo tomé de la mano, y supe que en esa piel no había urgencia. Había posibilidad. La primera verdadera. La casa sin Franklin no era la misma. Cada rincón parecía contener su aliento, cada silencio tenía la forma de su voz, y cada luz encendida por la noche me recordaba que alguna vez había alguien que esperaba. Caminaba descalza por el pasillo de arriba, como si mis pasos pudieran devolver algo que ya no estaba. Pero lo único que quedaba era mi presencia, la mía, y esa era nueva, diferente. Michael vino esa tarde, con una caja de madera antigua entre las manos. «¡Es tuya!». «¿Qué es?». Papá la guardaba con llave. Me dejó una nota que decía: «Esto es para ella. Ella sabrá qué hacer». Abrí la caja en silencio. Había cartas, una pulsera de plata y una foto vieja, en blanco y negro, de un hombre joven que no reconocí al principio. ¿Es él? Sí, dijo Michael. Mi padre, cuando tenía mi edad,
junto a la foto, una carta doblada en 4. La abrí con cuidado. Laura, gracias por mirarme como si todavía estuviera aquí. Gracias por tus manos, tu voz, tu humanidad. Si lees esto, es porque me fui. Pero créeme, me fui sintiéndome otra vez completo. Y eso, en la vejez, vale más que cualquier medicina. Sé libre. Haz con lo que te dejo, lo que nunca pudiste hacer contigo. Y si alguna vez dudas de si me quisiste, piensa en esto. Yo sí te quise, y eso basta. F. Mis ojos se llenaron, pero esta vez no lloré de dolor. Lloré de aceptación, porque no había arrepentimiento, solo memoria. Michael me preparó té. Nos sentamos en el porche. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, me preguntó. No lo sé, pero por primera vez no tengo miedo. ¿Y conmigo? Lo miré. Tampoco tengo miedo, pero no quiero repetir lo de antes. Si construimos algo, quiero que sea verdadero. Michael asintió, se acercó, me besó la mano. Entonces empecemos por quedarnos. ¿Juntos? Sí, pero sin mentiras, ni sombras. Esa noche dormí sola, pero con la ventana abierta. El aire me rozaba la piel como una caricia. Y el mundo, por primera vez, no dolía. La casa estaba vacía, pero mi vida, por fin, estaba encendida. Fui al centro de inmigración con el estómago revuelto. La ciudad brillaba bajo un cielo limpio, y cada paso que daba por la acera me parecía un latido nuevo, firme, decidido, mío. Tenía la carpeta bajo el brazo. Dentro, mi contrato vencido, la carta del abogado de Franklin, el Nuevo Testamento legalizado, y una hoja en blanco donde debía escribir algo muy simple: mi nuevo estado civil y mi nueva dirección. En la ventanilla me atendió una mujer amable, con gafas grandes y voz suave. ¿Estás segura de que quiere modificar su información? Más segura que nunca. ¿Y este cambio de nombre? ¿Quiere conservar el anterior? Negué con la cabeza. Quiero usar solo el mío y dejar atrás lo que ya no me pertenece. Firmé, con mi apellido de nacimiento, sin el de Antonio, sin cadenas. Fue un trazo limpio, como una respiración profunda. Al salir, el viento me acarició la cara. No llevaba maquillaje, no necesitaba. Sentía la piel libre, la mente aún temblando. Crucé la calle y llamé a Michael. ¿Y bien? Ya está hecho, le dije. Ahora sí, empiezo de nuevo. Hubo un silencio al otro lado. Entonces, celebrémoslo esta noche, en la casa, sin pasado, solo tú, yo y el lugar que ahora es tuyo. Esa tarde regresé caminando, despacio, mirando los árboles, las casas, los rostros que ya no me parecían ajenos, porque ahora yo también vivía aquí, ya no estaba de paso. Entré a casa y subí a mi habitación. Abrí el armario, saqué la blusa más suave que tenía, y al ponérmela, me miré al espejo y susurré: eres otra, pero sigues siendo tú. Y sonreí, porque al fin podía nombrarme sin miedo. La casa estaba en penumbra. Michael había apagado todas las luces del pasillo, pero había encendido velas en el comedor. Un aroma a vainilla flotaba en el aire, mezclado con vino tinto y música suave, de esa que no distrae, sino acompaña la respiración. Me recibió en la puerta con una camisa abierta, descalzo, como si quisiera mostrarme que ya no quedaba nada entre nosotros que ocultar. ¿Quieres cenar primero?, me preguntó, con una sonrisa tímida. Quiero que me abraces, le respondí, y eso hizo. Me rodeó con los brazos como si no me tocara desde hacía siglos. Pero no fue torpe, ni apresurado. Fue un abrazo de verdad, de esos que sostienen antes de desear. Cenamos poco. Entre bocados, nos mirábamos más que hablábamos. El vino apenas lo probamos. No hacía falta encender nada que ya estaba ardiendo. Subimos despacio. Cada escalón era un acuerdo. Cada paso, una despedida del miedo. En la habitación no hubo palabras. Me desabrochó los botones sin apuro, como quien desenvuelve algo precioso. Me acarició la espalda, la cintura, el cuello. Nunca pensé que me enamoraría de alguien como tú, susurró. ¿Como yo? Tan viva, tan libre. Le quité la camisa. Sentí su piel caliente bajo mis manos, sus latidos acelerados, su boca temblando sobre la mía, y entonces nos fundimos. No como dos que se escapan, sino como dos que por fin se encuentran.
Hicimos el amor sin apuro, sin culpa, sin fantasmas. Sus manos me recorrían como si me reconocieran por primera vez, y las mías lo sostenían como si hubieran esperado años. Nos miramos todo el tiempo, sin cerrar los ojos, sin bajar la cabeza, porque cuando el deseo nace limpio, no necesita esconderse. Al amanecer seguíamos abrazados, sin decir nada, solo escuchando el respirar del otro, y sintiendo que ahí, en ese momento, por fin, éramos dos personas completas y libres. Una semana después del amanecer junto a Michael, recibí un sobre con sello español. No tenía remitente, solo mi nombre completo, el de antes, el que ya había dejado atrás. Lo miré durante horas antes de abrirlo, lo dejé en la mesa, lo pasé por alto. Lo ignoré a propósito. Pero las heridas antiguas, aunque cicatricen, siempre responden al tacto. Finalmente, lo abrí. Dentro, había una hoja escrita a mano. La letra temblorosa, descuidada, era de Antonio. Laura, dicen que te fuiste con un viejo por dinero y que ahora estás con su hijo. No sé si es cierto, pero tampoco me importa ya. Solo quería que supieras que he vendido la casa. Nada me retiene en el pueblo, tampoco tú. Lo que tuvimos fue largo, sí, pero no fue bueno. Yo ya no hablo mal de ti. No por respeto, sino porque hablar mal de ti es reconocer que te perdí. Y eso, ya lo sé. No vuelvas, ni a por recuerdos. Antonio. Doblé la carta sin emoción. La coloqué en una caja donde guardaba cosas viejas, una medalla, una foto de mi madre, un billete del primer autobús, y luego me senté en la terraza. Michael salió con 2 tazas de café. ¿Todo bien? Le tendí la carta. La leyó sin fruncir el ceño, sin escándalo, solo con la comprensión de quien sabe que el pasado ya no puede tocar lo que ha cambiado por dentro. ¿Y qué vas a hacer con esto? Nada. Lo que dice, ya lo sabía. Solo necesitaba que lo escribiera. ¿Y con lo que eres ahora? Lo miré. Voy a quedármelo, porque eso no depende de ningún papel. Esa noche, al cerrar las ventanas, sentí que algo se acomodaba dentro de mí, como si una última parte se hubiera encajado en su sitio. No todo lo que se hereda tiene firma. A veces, lo que más vale es lo que uno elige no volver a cargar. Y yo, por fin, había soltado el peso. La casa ya no era la de Franklin, tampoco era de Michael. Ahora tenía algo de los dos, pero sobre todo, empezaba a tener algo mío. Cada rincón hablaba de un nuevo orden. La alfombra en la entrada elegida por mí, las tazas con flores que compramos juntos, la lámpara que encendíamos en las noches para leer en silencio. El silencio, ese fue el verdadero regalo, porque por primera vez el silencio no pesaba, no dolía, no ocultaba nada. Era un lugar donde podía respirar. Michael me propuso algo, al final de una cena sencilla. Quiero que te quedes aquí, no por mí, por ti. Quiero que hagas de esta casa tu espacio, tu mundo. ¿Y tú? Yo ya estoy dentro, pero si un día decides que esto no te hace feliz, quiero que puedas irte sin tener que pedir permiso. Lo miré y supe que esa era la forma más pura de amar, sin cadenas, sin condiciones. Empecé a transformar una de las habitaciones vacías, la más luminosa. Pinté las paredes con tonos suaves. Colgué una cortina blanca que se movía con el viento. Y allí instalé algo que siempre había querido. Una mesa, una planta, un cuaderno en blanco. Quería escribir, contar mi historia, no para publicarla, sino para recordar, para no olvidar que hubo una vez en que fui solo esposa, luego cuidadora, luego mujer deseada. Y ahora era todas esas y ninguna. Era yo misma. Michael me leía en las noches, a veces en voz alta, a veces en voz baja, mientras yo apoyaba la cabeza en su pecho y el mundo afuera dejaba de importar. No hablábamos de futuro, ni de pasado, solo de lo que había. Una casa compartida, una cama cálida, un deseo sin culpa y un proyecto. Vivir sin desaparecer. Me sentía distinta. No cansada. No enferma. Distinta. Los olores me afectaban más. Las lágrimas aparecían sin aviso. Y por las noches, mi cuerpo no me pedía descanso. Me pedía algo más. Una mañana, al despertar, miré el techo y sentí una presión suave en el vientre.
No era dolor, era otra cosa, una intuición antigua, como si algo dentro de mí dijera: ahora sí, te pertenezco. Compré la prueba en una farmacia del centro, sin decirle a nadie, ni a Michael, ni a mí misma en voz alta. Regresé a casa, subí al baño y esperé. 2 líneas, rojas, inconfundibles. Me senté en el borde de la bañera y respiré, largo, hondo, como si por primera vez entendiera que el viaje no había terminado. Solo acababa de empezar. Michael llegó esa tarde con flores, sin saber nada. ¿Y esas? Las vi y pensé en ti, dijo. Parecen sencillas, pero aguantan todos los climas, como tú. No dije nada. No aún. Cenamos juntos. Nos sentamos en la terraza. Y cuando las estrellas empezaban a aparecer, le tomé la mano. ¿Michael? ¿Sí? ¿Voy a necesitar una habitación más? Me miró, confundido. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. El silencio fue inmenso, pero no fue miedo. Fue emoción contenida. Sus ojos se llenaron. Su voz se quebró. ¿De verdad? Asentí. Él me abrazó, fuerte, como si quisiera protegerme del mundo entero. Vamos a hacerlo bien, dijo. Vamos a hacerlo distinto. Y por primera vez supe que sí, que ahora el amor no solo estaba en el aire, sino también en mi sangre, y que esta vez el cuerpo no era solo deseo, era raíz, era casa, era vida. La noticia del embarazo se instaló en la casa como una brisa nueva. Todo parecía igual, pero cada rincón tenía ahora un latido más, una promesa. Michael comenzó a leer artículos sobre crianza, me acompañaba a todas las citas médicas, y por las noches se acostaba con la cabeza sobre mi vientre, hablándole a una vida que todavía no respondía, pero que ya nos escuchaba. Sea quien sea, decía él, va a tener una madre que no huyó, y un padre que aprendió tarde, pero aprendió. Yo sonreía, y en silencio le daba gracias a Dios por haberme roto antes, porque ahora sabía cómo reconstruirme sin miedo. Un día, ordenando papeles, encontré una libreta. Era la de Franklin, pequeña, de cuero oscuro. Dentro, en una hoja solitaria, una frase. Todo lo que dejé fue para que alguien se quedara. Lloré en silencio, porque él también estaba aquí, en esa nueva vida que empezábamos, en esa casa que ya no dolía. Comenzamos a hablar de nombres. ¿Y si es niña?, preguntó Michael una noche, mientras me acariciaba la espalda. No lo sé aún, pero quiero que su nombre tenga una raíz fuerte, que suene como si no tuviera que pedir permiso para existir. ¿Y si es niño? Entonces quiero que su nombre no sea herencia, sino elección. Michael me miró y dijo algo que me hizo estremecer. Sea quien sea, quiero que lleve tu luz, pero la luz a veces se pone a prueba. Una tarde, mientras cocinábamos, el teléfono fijo sonó. Era un número de España, contesté. ¿Laura? Reconocí la voz. Felisa, la vecina del pueblo. Solo quería que supieras que Antonio tuvo un accidente. Me quedé en silencio. Está bien, fue leve, pero anda diciendo por ahí que si le pasa algo, tú le quitaste todo. Y que te llevaste su vida. Yo no le quité nada, Felisa. Él la regaló cuando dejó de cuidarla. Lo sé, pero no todos allá piensan igual. Corté la llamada, y por primera vez en meses sentí que el pasado golpeaba la puerta, suave, pero con insistencia. Michael me abrazó, me besó la frente. Ese mundo ya no puede tocarte, y si lo intenta, no estás sola, asentí, porque ya no temía, porque ahora tenía un nombre en camino, y con él una esperanza que no venía del pasado, sino del presente que por fin era mío. Una mañana de primavera, el cielo azul y limpio, el aire suave y el desayuno servido en la terraza. Estábamos a punto de sentarnos cuando Michael recibió una alerta en el móvil. Frunció el ceño. ¿Qué pasa? Un vuelo desde Madrid aterrizó esta mañana en Albany, a nombre de Antonio Ruiz. Sentí que el aire me golpeaba el pecho. Antonio, ¿crees que...? No lo creo, estoy seguro. La confirmación llegó en la tarde. Estaba en el jardín cuando escuché el timbre. Salí, y ahí estaba él. Más delgado, el cabello más blanco, una maleta a sus pies y los ojos cargados con todo lo que nunca me dijo. ¿Laura? No dije su nombre, no lo abracé. ¿Qué haces aquí? Tenía que verte.
Michael apareció detrás de mí, sin decir nada, pero con la postura firme. «No es momento», dije. «Nunca lo es», respondió Antonio. «Por eso vine igual. Nos sentamos en el porche, yo y él». Michael entró en la casa, pero dejó la puerta entornada, como quien protege sin interrumpir. «Solo quiero 5 minutos», dijo Antonio. «Y después me voy», asentí. «Te perdí, Laura. Y no porque te hayas ido, sino porque dejé de verte mucho antes. Lo sé. Pensé que eras débil, y ahora te miro, y estás más fuerte que nunca». No dije nada. No quiero volver contigo, ni pedirte nada, solo quería pedirte perdón. Eso sí me sorprendió. Perdón por no escucharte, por no cuidarte, por no creer que podías ser más que mi sombra. Me temblaron los dedos. Y quiero que sepas que si vas a tener un hijo, espero que nunca sienta que su madre tuvo que huir para poder vivir. Nos quedamos en silencio. Y después se levantó. No necesito respuesta, Laura. Solo quería que lo supieras. Tomó su maleta y se fue, sin drama, sin lágrimas, solo con algo que nunca le había visto: dignidad. Michael salió. ¿Estás bien? Sí. ¿Te arrepientes de haberlo escuchado? Number Me confirma que hice lo correcto. Nos abrazamos. Y en ese abrazo cerramos una puerta, con respeto, con paz. Porque el pasado no desaparece. Pero a veces se despide con la frente en alto. Pintamos las paredes de un tono suave, entre blanco cálido y melocotón. No queríamos saber aún si sería niño o niña. Queríamos que la habitación hablara de paz, no de etiquetas. Michael se subió a la escalera, con la brocha en alto y la sonrisa abierta. ¿Te imaginas?, dijo. Dentro de poco vamos a escuchar llantos a las 3 de la mañana. Y risas a las 7, respondí. Y pasos pequeños por los pasillos. Y juguetes por todas partes. Nos miramos y supimos que la casa, esa casa que antes fue de un anciano en soledad, iba a llenarse ahora de algo más profundo que la herencia. Vida nueva. Compramos una cuna. La armamos juntos. Yo leía las instrucciones. Él se equivocaba a propósito, solo para hacerme reír. Esto no encaja. Sí encaja. Solo estás mirando al revés. ¿Así? No, así no, le dije entre carcajadas. Te van a despedir de ser papá antes de tiempo. Él se acercó, me besó la frente, me abrazó por detrás. Mi vientre ya se notaba, redondeado, tierno, como un secreto que empieza a contar su propia historia. Nunca quise algo tanto como esto, susurró. ¿Ni siquiera tu libertad? Tú me diste una nueva, una donde me elijo cada día. Y eso no lo había tenido antes. Colocamos una alfombra pequeña en el centro, una lámpara suave en la esquina y una mecedora junto a la ventana, donde yo imaginaba las noches, cantando bajito, mirando la luna, sintiendo que por fin estaba completa. Al terminar, nos sentamos en el suelo, frente a la cuna. Michael tomó mi mano. ¿Ya elegiste un nombre? Todavía no. ¿Quieres que lo pensemos juntos? No, le dije sonriendo. Quiero que llegue primero y que al mirarle los ojos sepamos cómo llamarlo. Él asintió y se apoyó en mi hombro. El sol entraba por la ventana. La cuna estaba vacía, pero ya habitada por un amor silencioso. Porque antes de los pasos, antes de las palabras, lo que llena un hogar es la intención de quedarse. Esa noche, el viento me despertó. No hacía frío, pero la ventana estaba entreabierta y el susurro del aire me llamó como una voz antigua. Me senté en la cama, miré hacia la habitación del bebé, todavía vacía, todavía silenciosa, y supe que había algo que necesitaba hacer. Fui a mi escritorio, encendí la lámpara, saqué una hoja nueva y comencé a escribir. Para ti, el que todavía no tiene nombre, el que aún no me ha visto el rostro, pero ya conoce el ritmo de mi sangre. Quiero que sepas que tu madre no siempre fue fuerte, pero aprendió a serlo, no por valentía, sino por necesidad. Me detuve, respiré hondo y seguí. Vine desde lejos, crucé un océano, dejé atrás una vida que me dolía para empezar una que aún no conocía. No fue fácil. Hubo silencios que me rompieron, miradas que me hirieron y también manos que me sanaron. Tu padre fue una de ellas. Llegó cuando yo ya no esperaba nada y me ofreció algo más que amor. Me ofreció paz. Nos equivocamos,
nos perdonamos y elegimos crecer juntos. Las lágrimas caían ahora, pero eran suaves, no dolían, eran lágrimas que limpiaban. Cuando seas grande y me preguntes por tu historia, no te voy a mentir. No fui perfecta, ni buena todo el tiempo. Pero fui leal a lo que sentí, y eso me trajo hasta ti. Doblé la hoja, la guardé en un sobre, la sellé con la fecha, y la dejé en la mecedora al lado de la cuna. Porque algún día, cuando ese niño o niña mire al pasado, quiero que encuentre algo más que fotos. Quiero que sepa que su madre eligió vivir, y eligió amar, y eligió quedarse. El parto fue al amanecer. El cielo estaba cubierto, como si el mundo entero contuviera la respiración con nosotros. Me despertaron las contracciones, no de dolor, sino de certeza. El cuerpo sabía, el alma también. Michael se levantó sin preguntar. Tomó la maleta, me ayudó a vestirme, y sus dedos temblaban al abrocharme el abrigo, pero su mirada era firme. Estoy aquí, hasta el final y el principio. El hospital estaba tranquilo. En la sala, una enfermera me tomó la mano. Tranquila, Laura, ya estás a salvo, ya llegaste. Pensé en todas las veces que había dicho eso yo misma, para sobrevivir. Pero esta vez era verdad. Ya había llegado. A mí, a todo lo que había buscado. Las horas fueron intensas. Sudor, lágrimas, respiración agitada. Michael sin soltarme. Sus ojos llenos de amor, como si ya viera al bebé antes que yo. Y entonces, un llanto, agudo, perfecto, humano, me lo pusieron sobre el pecho. Era pequeño, rojo, hermoso, nuestro. Es una niña, susurró Michael. Es ella. La miré, sus ojitos cerrados, sus manitas buscando mi piel, su cuerpo aún temblando de vida. Hola, amor mío, le dije. Te estaba esperando desde antes de saber que existías. Al día siguiente la llevamos a casa. La cuna ya no estaba vacía, la mecedora tampoco. La habitación tenía música suave y una paz que no habíamos planeado, pero que ahora lo llenaba todo. Michael la sostuvo en brazos al atardecer. ¿Ya pensaste el nombre? Asentí. Quiero llamarla Luz, porque eso es lo que fue para mí y lo que ahora llena esta casa. Michael lloró. Yo también, pero esta vez era de plenitud. Antes de acostarme, entré sola a la habitación. Saqué la carta de la mecedora. La miré, la abrí y la leí en voz baja, con ella dormida a mi lado. Porque quería que sus primeros sueños estuvieran llenos de verdad. Y cuando terminé, la besé en la frente y susurré. Aquí termina mi viaje. Y empieza tu historia. Hazla tuya, sin miedo, como yo aprendí a hacer la mía. Y entonces la casa respiró, como si hasta las paredes supieran que por fin el amor se había quedado a vivir. Gracias por acompañarme en este viaje tan profundo, humano y lleno de matices. Si esta historia te ha tocado el corazón, es porque Dios también ha tocado algo dentro de ti. Suscríbete para más relatos, donde el alma habla, deja un comentario si algo de esta historia te hizo reflexionar. Y comparte con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y que Dios siempre abre caminos donde antes solo había miedo. Nos vemos en la próxima historia. Y que el Señor te bendiga donde quiera que estés.